Muy buenas tardes, soy Manuel Salcido, coordinador del Grupo de Historia del Parque de la Revolución. Y bueno, como cada lunes, como decíamos, ¿no? Truene, llueve, relampaguee. Aquí estamos en reunión. Parece que esto se está reactivando porque ahora está casi lleno en un 90% de, de su capacidad. Aquí en nuestra sede tenemos presencia de compañeros. Aquí está Chao interviniendo. Ya sabe que tiene que venir al micrófono para intervenir, Chao. Muy bien. Bueno, pues el licenciado Héctor Iván Olivas preparó un tema sumamente interesante para hoy. Creo que habíamos platicado que iba a haber un ciclo, ¿no, licenciado? Un ciclo para otro año. Ya se nos adelantó con el tema de la Segunda Guerra Mundial, pero no le hace el día de hoy. El tema es México en la Segunda Guerra Mundial. México en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, entonces le voy a pedir aquí a nuestro secretario, entre sus últimas funciones como secretario, nos dé la semblanza de nuestro expositor. Pasen una excelente tarde en esta charla bonita. Bien, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros de aquí presentes. Hay algunos bastante concurrido. Ahorita hacemos una toma para acá, a la sede. Y allá los compañeros que nos acompañan por Zoom, pues les doy la bienvenida a todos a nuestra plática semanal. Y el día de hoy, pues, como decía Manuel, nos estamos adelantando a los temas del próximo año, pero vamos ahí a ver qué organizamos. Bueno, ya hemos previsto algunas pláticas entre Iván y un servidor y Héctor Chacón, entonces la invitación sigue a todos, con el 80 aniversario de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, pues queremos platicar sobre ese tema interesante y muy amplio, entonces ahí la invitación está abierta, ¿no? Bien, entonces, el día de hoy, Héctor Iván Olivas González es nuestro expositor del tema de México en la Segunda Guerra Mundial. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es miembro fundador de este grupo de historia del Parque de la Revolución junto con el señor Alfonso Sotelo Domínguez desde el 2013. Activista a favor de la conservación del patrimonio histórico de Chihuahua. Es abogado postulante y pues bueno, todos lo conocemos, Héctor Iván, con un gran conocimiento sobre toda la historia local, nacional, internacional, ¿verdad? Cualquier tema que le tratemos, él nos da amplia información del tema, ¿no? De qué se trata. Entonces, felicidades por ese conocimiento que tienes, ¿no? Y ha participado en varias pláticas aquí, nos ha compartido varias pláticas al grupo, con temas pues, muy variados, ¿no? Temas así que, pues desconocidos sobre todo, y recuerdo aquel de los peleacistas, ¿no? La revolución, o sea, temas que normalmente no los vemos en la información que general. Bien, Víctor Iván, pues bienvenido y pues iniciamos con tercer micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, el tema se llama México en la Segunda Guerra Mundial. Y para ser sincero, planeaba hacer un compilado de algunas anécdotas de cuestiones que México estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Empecé a encontrar varias y fue creciendo el tema. Entonces, dado que el próximo año planeamos agregar mucho el tema por el 80 aniversario del fin de la Segunda Gran Guerra a escala mundial, eh, voy a hacer un adelanto de lo que vamos a ver y voy a enfocarme un tema muy particular y muy importante que a lo mejor lo hemos escuchado todos, pero
a la profundidad, pues, que realmente ocurrió. Es la campaña submarina de la Kriegsmarine, la marina de guerra alemana de la Alemania nazi, en contra de la marina mercante mexicana. ¿Ok? Eh, el contexto esencial o básico, pues es que el 2 de septiembre de 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial como producto, pues, del crecimiento de lo que le llaman el nazifascismo y del totalitarismo en Europa. Dos países, Alemania con el nazismo e Italia con el fascismo, ¿no? Y del otro lado del mundo, el imperio japonés con algo similar, pues se le denomina el militarismo japonés, ¿no? Algo muy local. Contra, pues, los aliados, del principio Francia y el Reino Unido por la invasión germana a Polonia, y luego eventualmente, pues, por la invasión de la Alemania nazi a la Unión Soviética, la propia Unión Soviética, y luego y los Estados Unidos posteriormente con el ataque japonés a Pearl Harbor, ¿no? Poniendo a prácticamente todo el planeta, incluso rincones que no tenemos mucho en el radar, en el gran conflicto, ¿no? En México, en todo este contexto, previo al estallido de la guerra, tiene varios momentos curiosos e interesantes. La sociedad mexicana, por su natural desconfianza y resentimiento a los Estados Unidos, por razones más que conocidas, eh, tuvo cierto rango de recepción al nazismo, además, pues, de ciertos grupos que existían en México, ¿no? Por otro lado, el gobierno mexicano ese entonces, bueno, de los años 30, el de Lázaro Cárdenas, pues era un gobierno más izquierdista, no en un parámetro como la Unión Soviética, pero mucho tiempo incluso fue uno de los regímenes incómodos, incluso para las potencias occidentales, ¿no? Reino Unido, Estados Unidos, ¿no? Nomás para checar. Eh, ¿Cómo se está viendo ahí en la plataforma ahí Ricardo? ¿Se ve bien? ¿Sí se ve Bien. bien? Bueno, muy bien. Se escucha y se ve bien. Perfecto. Sí se ve bien y se escucha bien. Gracias. Entonces, en todo este contexto, hay que recordar, pues, la famosa nacionalización o expropiación petrolera, y que fue el momento, digamos, de mayor cercanía del régimen cardenista o revolucionario con los alemanes, los japoneses y los italianos, puesto que al interrumpirse el comercio de petróleo con los Estados Unidos en particular y con los otros dueños de los pozos petroleros mexicanos, Reino Unido y Holanda, la Dutch Shell, pues México le estuvo vendiendo petróleo a las potencias del eje, ¿verdad? Cuando se estaba creando propiamente el eje. Luego viene un acontecimiento que genera la separación de México de esos intereses fundamental, que es la Guerra Civil Española, en la cual el gobierno cardenista apoyó activamente al bando republicano, mandándoles armas, llevando algunas legiones de voluntarios relativamente pequeñas, y, como sabemos todos, refugiando a comunistas, socialistas, anarquistas y liberales clásicos de la República Española en México. La falange española, el bando nacionalista de Franco, pues estaba apoyado directa y activamente por las fuerzas alemanas e italianas, es decir, la Legión Cóndor combatió y bombardeó ciudades españolas, igual que fuerzas italianas, ¿no? Estuvieron ahí. Entonces, toda esa implicación también supone a México en aquel contexto, en aquel periodo existía lo que se denominaba la Liga de las Naciones, que es el primer intento posterior a la Primera Guerra Mundial de crear una organización internacional que garantizara lo que se le llama la paz y seguridad internacionales para evitar otra guerra devastadora como fue la primera. Como es sabido, pues la Liga de las Naciones fracasó y vino una aún más devastadora. Entonces, México estaba en la Liga y siempre protestó contra las acciones imperialistas de las potencias del eje. En este caso, por ejemplo, la invasión de Italia a Abisinia, o, pues, o Etiopía, el reino de Etiopía, la invasión en 1937 del Imperio japonés a China, que es probablemente el verdadero comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Luego la anexión, o el Anschluss, la anexión de Austria a Alemania, y la de Checoslovaquia. Entonces, y naturalmente condena a México a Alemania durante la invasión a Polonia, ¿no? Y algunos refugiados pues se recibieron en esos periodos. Entonces, México va teniendo una posición cada vez más antagonista a las potencias del eje,
y ocurre un mayor acercamiento con los Estados Unidos. Franklin D. Roosevelt, el presidente en ese momento de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, bueno, hasta el final, que falleció ya para acabar, trata de mantener un nuevo tipo de política diferente a la que clásicamente los Estados Unidos mantenían hacia Latinoamérica, que es la política del buen vecino. Entonces, en este contexto para México, empiezan a ocurrir varios acontecimientos. Dentro de todos los teatros de operaciones de la Segunda Guerra Mundial, el que más se acercó físicamente a nuestro país, porque bueno, de hecho ocurrió en costas mexicanas, es lo que se denomina la Batalla del Atlántico. Esta campaña de la Kriegsmarine, pequeña, contra los buques mercantes mexicanos, hay que englobarla en un contexto más amplio por el dominio de los mares, en particular en el Atlántico. La Batalla del Atlántico tenía varias áreas de operaciones, ¿ok? Y es el gran enfrentamiento naval entre las fuerzas alemanas e italianas, las navales italianas y alemanas, y primero la Royal Navy, las fuerzas navales del Reino Unido, y luego después la Marina de los Estados Unidos por el control del Océano Atlántico. Además estuvieron involucradas otras marinas. Algunos de los países que fueron invadidos por el eje mandaron a sus fuerzas navales o a su marina mercante a puertos aliados y siguieron operando del lado y del bando aliado. Noruega es particularmente un caso especial porque tenía una marina muy grande y cuando los alemanes toman Noruega y el rey escapa, siguen moviendo mercancía y la cantidad de marinos mercantes noruegos que murieron durante la Segunda Guerra Mundial fue considerable. ¿Okay? La batalla del Atlántico tenía como finalidad lograr un bloqueo naval y económico hacia el bando contrario y principalmente por parte de los alemanes al Reino Unido, ¿no? Y con esto, al lograr el bloqueo naval del Reino Unido, es decir, de Gran Bretaña, de Inglaterra, rendir a los británicos. ¿Okay? La Kriegsmarine, la Marina de Guerra alemana, se había conformado en gran medida como una marina submarina, es decir, el desarrollo de la marina alemana está basado en el submarino principalmente. Sí tuvieron algunos grandes acorazados como el Tirpitz o el Bismarck y otros buques de superficie, nunca llegaron a tener un portaaviones. Entonces la mayor parte del presupuesto de la Kriegsmarine eran submarinos. Y esto no venía del nazismo, sino del periodo de la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial, los alemanes trataron también de hacer un bloqueo con los submarinos de las Islas Británicas, y los británicos consideraban que ese era el momento más peligroso de la guerra, porque ¿cuál es la cuestión con el Reino Unido? El Reino Unido, pues era un imperio naval. Los británicos pues, son una isla y todas sus colonias en África, en Asia, las de América, Oceanía, que se extendían por todo el planeta, incluyendo países como Canadá, la India, Australia, Nueva Zelanda, Hong Kong, tan cerca de aquí como Belice, pues dependía la Gran Bretaña del comercio marítimo. Es lo que se le denomina una talasocracia. Una talasocracia es un estado imperial poderoso que depende de su fuerza tanto naval, militar, como de su fuerza, de su marina mercante, ¿no? Y el objetivo de la guerra, de la batalla del Atlántico es rendir a Gran Bretaña bloqueando sus entradas económicas y su logística, ¿no? A través de un bloqueo naval, ¿no? Tras la entrada de los Estados Unidos en la guerra, eh, como saben, cuando los japoneses atacan Pearl Harbor, de pasada a Hitler se le ocurre también declarar la guerra a los gringos. La Kriegsmarine expande sus ataques también a la Marina Mercante de los Estados Unidos y a otros países que alimentaban la industria estadounidense y empezaron a operar en los U-boats, como se les conoce a los submarinos alemanes, en las costas de Estados Unidos, en el Caribe y en el Golfo de México. Empezaron a hundir indiscriminadamente buques que surtían a los Estados Unidos de materias primas, particularmente de petróleo.
Hitler declara la guerra a Estados Unidos el 11 de diciembre de 1941. La Kriegsmarine efectuó la operación denominada Parkerschlag, conocida como la segunda hora feliz de la batalla del Atlántico o temporada de caza de americanos, que duró de enero de 1942 a agosto de ese mismo año. La primera hora feliz fue el punto más bajo de la Marina Real Británica y de la Marina Mercante Británica contra los ataques de los submarinos alemanes, cuando tuvieron mayor pérdida de tonelaje, que realmente puso la Marina, los submarinos alemanes pusieron en riesgo a la Gran Bretaña de un colapso económico. En este momento, como las defensas antisubmarinas de Estados Unidos no estaban preparadas, o sea, la idea que Estados Unidos sí era una gran potencia industrial que sobre todo le estaba surtiendo de materiales militares y civiles a Gran Bretaña, pero pensar en el soldado americano como lo vemos ahorita en 1941, pues no. Se sabía de la superioridad alemana, de los británicos veían a los estadounidenses para abajo porque no estaban, pues no tenían fogueo en combate. Y todavía no estaba toda la economía estadounidense movilizada como una economía de guerra. Entonces, durante este periodo, los U-boats alemanes hundieron 609 barcos. La costa este de los Estados Unidos fue asediada por los submarinos alemanes durante este periodo con grandes pérdidas, hasta que los estadounidenses lograron establecer un sistema de convoys efectivo para proteger a la marina mercante y su industria logró llenar los cielos de aviones patrulla y los mares de buques. Incluso desarrollaron unos portaaviones más pequeños para mantener vigilado con los aviones. Tan cerca llegaron los alemanes que, si pueden apreciar esa fotografía, es Nueva York tomada desde un periscopio de un submarino alemán. Así de cerca del puerto de Nueva York, casi adentro del puerto de Nueva York, llegaron a estar los submarinos alemanes. Y aún así, hablamos de que la US Navy, pues siempre, desde la independencia de Estados Unidos, los norteamericanos procuraron tener una marina más o menos fuerte, ¿no? Y toda esa zona del mapa que pueden apreciar, pues son todos los ataques registrados de submarinos alemanes a diferentes países cerca de África, pero sobre todo se concentraron en dos puntos en América, en la costa este, alrededor de Nueva York y cerca de Venezuela. ¿Por qué Venezuela? Pues ya entonces surtió una cantidad enorme de petróleo a los Estados Unidos. En febrero de 1942, la Kriegsmarine lanzó una operación denominada Newland contra los petroleros venezolanos que surtían las refinerías de Aruba, Trinidad y Curazao. Estas son tres islas en el Caribe que son colonias, ahorita les llaman territorios ultramarinos de los Países Bajos, pero siguen siendo colonias holandesas en la actualidad. Y tenían refinerías que eran utilizadas para el esfuerzo militar británico y estadounidense. Entonces los alemanes lanzaron una serie de operaciones y trataron de bloquear Venezuela. De hecho, hundieron 7 petroleros venezolanos y este país pasó de ser un estado neutral a entrar pues, en guerra contra el eje, ¿no? Y tomaron una postura típica de Latinoamérica, que México la tomó en su momento también, que fue el internamiento de todos los residentes alemanes. Es decir, los concentraron en campos de concentración, por llamarles de alguna manera, no exactamente como la imagen que tenemos de Auschwitz o de Treblinka, pero sí donde tenían a civiles encerrados. México hizo exactamente lo mismo en la fortaleza del Cofre del Perote en Veracruz. 45 cargueros británicos, estadounidenses, nicaragüenses, venezolanos, holandeses basados en sus colonias antillanas, las que mencionamos, panameños, noruegos, venezolanos, entre otras nacionalidades, fueron hundidos. Y la propia Aruba y Curazao fueron bombardeadas también por cañones emplazados sobre los submarinos alemanes. Las operaciones de los U-Boats se extendieron a todo el Caribe y en marzo de 1942 el gobierno alemán le advierte al gobierno de México que debería dejar de enviar buques petroleros a Estados Unidos. México ya estaba la amenaza y se iba cerrando la pinza, ¿no? Hacia el norte, en la zona del Atlántico, era temporada de caza de buques estadounidenses y en la zona del Caribe, pues ya estaban operando fuerte los U-Boats. En este contexto, a las 23:55 horas del día 13 de mayo de 1942, el submarino alemán
U-564 del tipo 7C, pero no de los de mayor tecnología, pero sí el caballo de batalla de la Kriegsmarine junto con el 9, bajo el mando del capitán Reinhard Teddy Suren, divisa un buque mexicano llamado Potrero del Llano, propiedad de Pemex, y era capitaneado por el teniente de navío Gabriel Cruz Díaz, a unas millas náuticas al este de Florida en su curso de Tampico a la ciudad de Nueva York. Llevaba 6 toneladas de petróleo crudo. Los buques mercantes mexicanos en este periodo están capitaneados por oficiales de la Marina de la Armada de México, a razón de que cuando estalla la Segunda Guerra Mundial y México rompe relaciones con Alemania después de lo de Pearl Harbor, hay una requisa de barcos italianos y alemanes. Una requisa es cuando un estado determinado toma el control de un bien y los nacionalizan. Todos los que vamos a ver, el Potrero del Llano, el Amatlán, las Choapas, eran barcos de origen o italiano o alemán, pero el gobierno mexicano requisó a esos gobiernos y los estuvo utilizando como mercantes, previo a sus hundimientos. El capitán Schuren ordenó lanzar sus torpedos contra el buque mexicano. Este se hunde, falleciendo 13 marineros y sobrevivieron 22, que son rescatados por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Según lo que relata uno de los marinos, José fue a mi camarote unos minutos antes y me despertó. Un gran animal, dijo, nos ha venido siguiendo desde hace media hora. Comprendí lo que quería decir. Me vestí apresuradamente y me dirigí al puente. Repentinamente se produjo un relámpago deslumbrador. El puente se hizo trizas ante mis ojos. José murió junto con los oficiales. 2 minutos y yo habría sido el que hubiera muerto. Cabo Eduardo Cibaja, sobreviviente del Potrero del Llano. El gobierno de Manuel Ávila Camacho envió una protesta al gobierno alemán exigiendo reparaciones y dando un plazo al 20 de mayo para cumplirlas. En respuesta, a las 4 horas 21 minutos del día 21 de mayo de 1942, el submarino alemán U-106 tipo 9B, que fue el otro caballo de batalla de la Kriegsmarine en la batalla del Atlántico, bajo el mando del capitán Hermann Rasch, lanza 2 torpedos contra el carguero mexicano Faja de Oro, también propiedad de la paraestatal Pemex, y capitaneado por el maestre Ramón Sánchez Mena, cerca de La Habana, Cuba, que venía vacío desde Pensilvania de regreso rumbo a Tampico. Uno impacta al frente del buque y el U-106 lanza otros 2 torpedos. El primero falla y el otro impacta al Faja de Oro, que se incendia. 10 marineros mexicanos mueren y hay 27 sobrevivientes. En este punto va a haber muchos que me van a preguntar o me van a decir, no fueron los alemanes, fueron los norteamericanos. Todo era un plan norteamericano para hacer que México entrara a la guerra. Bueno, México ya estaba surtiendo a Estados Unidos de materia prima, que es lo que realmente le importaba a los Estados Unidos. Prueba de esto es que hundieron buques mexicanos llevando materias primas a Estados Unidos. La otra cuestionamiento es, ¿por qué meterías a México en combate? Porque pues la mayoría de los países, la realidad es que la presencia mexicana pues fue una fuerza expedicionaria que lo hizo muy bien, pero armada ¿con qué equipos? Estadounidenses. Entonces, pero estratégicamente México tiene una importancia económica y México sacó provecho de la Segunda Guerra Mundial. O sea, lo que le llaman parte del milagro mexicano y de la industrialización mexicana viene precisamente de estar vendiendo no nada más materia prima, se empezó también a manufacturar. Y además el asunto es que esto no termina aquí. Todos recordamos el pájaro del Potrero del Llano, pero olvidamos todo lo que pasó después. Y eso es parte del motivo de la plática. El 28 de mayo de 1942, el presidente Ávila Camacho, en sesión solemne ante el Poder Legislativo, solicita la declaración del estado de guerra entre la República Mexicana y las potencias del eje. En un discurso donde informa del hundimiento de los mercantes mexicanos, es una remembranza de los antecedentes de la expansión de las potencias del eje
y de los esfuerzos diplomáticos mexicanos en favor de la paz contra estos países y en protesta a las diversas invasiones que ya habían ocurrido. Tú sí. Frente a esta reiterada agresión que vulnera todas las normas del derecho de gentes y que implica un ultraje sangriento para nuestra patria, un pueblo libre y deseoso de mantener sin mancha su ejecutoria cívica, no tiene más que un recurso, el de aceptar valientemente las realidades y declarar, según lo propuso el Consejo de Secretarios de Estado y de jefes de departamentos autónomos reunidos en esta capital el viernes 22 del corriente, que a partir de esta fecha existe un estado de guerra entre nuestro país y Alemania, Italia y Japón. Estas palabras, estado de guerra, han dado lugar a interpretaciones tan imprevistas que es menester precisar detalladamente su alcance. Desde luego hay que eliminar todo motivo de confusión. El estado de guerra es la guerra. Manuel Ávila Camacho ante el Congreso de la Unión, 28 de mayo de 1942. Está grabando, ¿eh? No, no, sí. Un mes después de la declaración de guerra a México a las potencias del eje, a las 7:24 del día 27 de junio de 1942, el submarino alemán U-129 del tipo 9C, bajo el mando del capitán Hans Ludwig Witt, ataca con 2 torpedos al petrolero mexicano Tuxpan de la paraestatal Pemex, y el mismo que era capitaneado por el maestre Adolfo Mesa Burgos, a 64 kilómetros al sureste del pueblo costero de Gutiérrez Zamora, en el estado de Veracruz. Este venía vacío en ruta de Tampico a Veracruz. El primer torpedo falla y obliga al submarino a maniobrar para no ser impactado por su propio torpedo, tras lo cual lanza un segundo que acierta al Tuxpan, dañándolo en la popa, pero no hundiéndolo, por lo cual el capitán Witt decide emerger y disparar contra el buque, usando sus cañones SKC-32 de 105 milímetros, SKC-130 de 37 milímetros y un Flak 30 de 20 milímetros, son antiaéreos. O sea, los submarinos de esta época, a diferencia de los actuales, traen artillería incorporada. Entonces, cuando no lograbas tronarlo con torpedos, pues te subías y a darle, ¿no? Entonces, hay pocas dudas de que los alemanes están surtiendo los barcos mexicanos, porque tienes este incidente donde emerge el submarino claramente y te empieza a dar. El Tuxpan se incendia tras el impacto de 52 rondas de estas armas y finalmente se hunden. 8 marineros murieron y lograron sobrevivir 31. Nuevamente, a las 15:25 horas del mismo 27 de junio de 1942, y nuevamente el submarino 129 del capitán Hans Ludwig Witt divisa a unos kilómetros de Tecotutla, Veracruz, al petrolero mexicano Las Chuapas, propiedad de la paraestatal Pemex y capitaneado esta vez por el maestre Pedro Calderón Lozano. Este iba en ruta de Minatitlán a Tampico con 16,000 barriles de petróleo crudo, lanzándole un torpedo, tras lo cual el buque mexicano se hunde en llamas. La tripulación germana captura 3 salvavidas y tras interrogar a los marineros mexicanos, deciden hundirse nuevamente porque hay un avión patrulla checándolos, entonces los abandonan. Aquí hay un contacto directo entre marineros mexicanos y los marineros de la Kriegsmarine alemana. Un mes después, a las 4:28 horas del día 27 de julio de 1942, el submarino alemán U-171 tipo 9C, comandado por el capitán Gunther Pfeffer, ataca un convoy de 11 barcos en la costa de Texas, cerca de la isla de Matagorda. Entre ellos va el buque mercante mexicano Oaxaca, propiedad de la Compañía Mexicana de Navegación. Este sí no es de Pemex.
capitaneado por el maestre Francisco Rodríguez Reibel. El buque transportaba azúcar, piña, postes de madera, maquinaria y los muebles del cónsul de México en La Habana. Iba con rumbo a Tampico y a Veracruz desde Nueva Orleans. El U-171 lanza 2 torpedos. Uno golpea al lado izquierdo del navío hundiéndose y mueren 6 marinos y sobreviven 39. Ahí está una foto del Oaxaca ya con la bandera, bajo la bandera mexicana, como recordándoles que muchos de estos eran del eje. Y bueno, más o menos ese es un típico submarino. Este es el submarino más típico de la Kriegsmarine de la Segunda Guerra Mundial. No el más avanzado, pero la mayoría de los utilizados eran de este tipo. Y bueno, se puede apreciar en el dibujo uno de los cañones y el antiaéreo que va en la torre, ¿no? En el puente, digo. Finalmente, a las 4 horas del día 4 de septiembre de 1942, nuevamente el submarino U-171, tipo 9C, de Gunther Pfeiffer, impactó con 3 torpedos el buque petrolero de Pemex Amatlán, mismo que era capitaneado por el maestre Gonzalo Montalvo Salazar. El barco regresaba vacío de llevar petróleo a La Habana, Cuba. Esa foto del Amatlán es cuando todavía no era mexicano. El Amatlán había logrado evadir otros torpedos, pero al golpearlo un tercero se hundió a 62 millas náuticas de Tampico. Sobrevivieron 24 marineros y murieron 10. 5 de estos porque desobedecieron la orden de dormir en cubierta. Este fue el último buque hundido por los U-boats germanos. En tiempo de guerra se ordena a las tripulaciones no dormir en los camarotes de abajo, sino sobre la cubierta, por caso de un ataque te vas derechito, ¿no? Y estos dos se les hizo más cómodo y no salieron. Esa es una foto del U-171 en uno de los muelles de Kiel. Kiel era la principal base y uno de los principales puertos de Alemania en la actualidad, de los submarinos germanos. Y se fijan, las fotografías del capitán, sí, de cada uno. Esta es la versión más después de durar meses o semanas en un submarino, pues así andaban, barbones, sucios, casi sin bañarse. O sea, las condiciones de los submarinos alemanes eran bastante terribles. De hecho, es uno de los puestos de batalla más letales de la Segunda Guerra Mundial. La mayoría no sobrevivieron y curiosamente todos los que le pegaron a México sí, pero una gran cantidad de submarinos eran hundidos, sobre todo ya en la etapa donde ya la cantidad de buques y aviones que ponen los aliados en el Atlántico impide casi cualquier movimiento más que esporádico de la Marina alemana y empezaron a morir en cantidad. Tiene una tasa casi de mortalidad del 50%, más o menos, incluso casi tan malo o peor que la batalla de Stalingrado. Los estadounidenses, su peor frente son los bombarderos sobre B-17 y 24, que también tenían pérdidas tremendas de hombres. Y después de un rato, pues esa imagen del inmaculado soldado alemán, pues se ve así, ¿no? Y ahí en las fotos anteriores, pues se pueden ver, por ejemplo, a Witt, pues es así la imagen del germano, ¿no? De ese periodo, ¿no? Pero ya después de un ratito en el submarino, pues ya... 3 meses hundido. Ajá. Ahora, pensando para México, México perdió 6 buques mercantes que nos da un tonelaje de 29.942 toneladas. Comparativamente con otros países propios de la región, Venezuela perdió bastante. Le pegaron a Cuba, Puerto Rico, bueno, que era parte de Estados Unidos, Nicaragua, varios de los países del Caribe pues sufrieron pérdidas y obviamente en América, Canadá y Estados Unidos los que más, ¿no? Canadá como parte del Reino Unido. Ahora, la respuesta de las Fuerzas Armadas mexicanas pues fue bastante limitada, esa es la realidad. Al no contar México con una marina poderosa o una flota aérea grande, pues México tenía muy poco que hacer frente a los ataques de los alemanes. Afortunadamente, pues no duró demasiado y no hubo más daños, ¿no? En el caso mexicano, y como en varios países, entra en vigor lo que fue la ley de préstamos y arriendos de los Estados Unidos. Los estadounidenses daban recursos, daban armas a todos a los aliados para que combatieran.
dos de los grandes receptores de recursos por esta vía, pues fueron la Unión Soviética y el Reino Unido, ¿no? Y México en este periodo, la Fuerza Aérea Mexicana, que probablemente sea su mejor periodo, recibió aeronaves Douglas A-24, que son bombarderos en picado, bombarderos chicos, los AT-6 Texan y los AT-11, otra versión del Texan, aviones de transporte C-45, C-47, el DC-3, que a algunos les ha tocado incluso hasta usarlo, el C-60 y bombarderos medios B-25 Mitchell para patrullar las costas. El B-25 Mitchell es famoso y sale en la película de Pearl Harbor, la más reciente, porque es uno de los ataques más intrépidos que se han hecho. Se hizo despegando bombarderos desde un portaaviones para atacar Tokio como una especie de ataque sin mucho efecto, pero de represalia sobre la ciudad de Tokio tras lo de Pearl Harbor. Y a México le dieron algunos. Esta foto estaba, no sé cómo está la situación ahorita porque ese museo cerró desde hace algunos años. El MUTEC, Museo de la Tecnología, pertenecía a la CFE y ahí hay varias piezas interesantes. Ahí está el tren Olivo, el tren presidencial, estaban algunas locomotoras de nacionales, algunas más antiguas, la limusina que utilizaban los presidentes, sobre todo en la investidura y en el uniforme, la que era la de López Mateos. Y estaba un B-25 Mitchell, está en la segunda etapa de Chapultepec, o estaba porque tiene rato cerrado, no se lo hayan movido a otro lugar. En marzo de 1945, los Estados Unidos prohibieron a México con 3 bombarderos medianos bimotor North American B-25 Mitchell en su versión J-30NC, que usó la Fuerza Aérea Mexicana para patrullar el Caribe y el Golfo de México. Estos requerían una tripulación de 6 elementos: piloto, copiloto, bombardero, el que soltaba las bombas, navegante, radiooperador e ingeniero de vuelo. Estos últimos también usaban las ametralladoras para la defensa del avión, ¿no? Y que tienen una capacidad de 1.800 kilogramos de bombas. Estos aviones todavía estuvieron en servicio en la FAMA hasta 1957, cuando pues ya eran obsoletos. Aunque bueno, hay otros obsoletos que todavía siguen volando ya, ¿no? Y este es el B-25 de su costado, es el que les digo que estaba ahí en el MUTEC. No sé si lo hayan movido al aeropuerto nuevo, pero pues es una pieza bastante interesante. Le tomé cantidad de fotografías esa ocasión con el rondel de la FAM. Bueno, hay un detalle curioso que encontré. Es un incidente que viene documentado en un libro que editó la Cámara de Diputados y viene en algunos foros de historia militar mexicana. Este incidente pues no está comprobado, ¿no? Y como les digo, lo encontré así en varios foros. Metí una solicitud vía INAI para ver si existía alguna documentación que respaldara el hecho. Y tanto la Sedena como la CEMAR me dijeron que no tenían información al respecto. Pero como les digo, la Cámara de Diputados publica un libro donde viene mencionado, que son los 100 años más o menos de la aviación militar mexicana, editado en 2015. Este incidente consiste que un avión Norteamerican AT-6B Texan de la Fuerza Aérea Mexicana, pilotado por el mayor piloto aviador Luis Noriega Medrano, bombardeó con bombas de 100 libras al sumergible U-129 de la Kriegsmarine alemana, al mando de Hans Witt, el que hundió a las Choapas y al Tuxpan. El día 5 de julio de 1942, a 35 millas al norte de Tampico. Unas versiones dicen que sin dañarlo y otras versiones nos hablan de que tuvo daños leves el submarino alemán. En todo caso, el submarino escapó. No necesitas ni siquiera darle directamente a un submarino para destruirlo, porque si la bomba cae a cierta distancia, por la sobrepresión que produce la explosión, daña internamente al submarino. Ese es un AT-6B Texan que lo usó mucho la Fuerza Aérea Mexicana en este periodo. Se encuentra en el cuartel Colorado, que es el Museo del Ejército de Fuerza Aérea Mexicanos, que está en Guadalajara, Jalisco. No sé si alguno lo haya visitado, pero lo recomiendo ampliamente porque hay
a varias aeronaves de la historia de la Fuerza Aérea Mexicana. No viene el B-25, pero ahí está uno de los P-47 del Escuadrón 201 ahí. Hay ametralladoras en cantidad de la Revolución Mexicana, uniformes, incluso una colección del Ejército Mexicano de armas extranjeras que tienen ellos como colección, que van desde hasta mosquetes de la India, espadas japonesas. Pues, vale mucho la pena la visita, ¿no? La batalla del Atlántico duró hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, pero sus años más álgidos, en que los aliados tuvieron mayores pérdidas en su flota mercante, fueron de mediados de 1940 a principios de 1943. En 1943, los Estados Unidos y los británicos decidieron limpiar el Atlántico de submarinos alemanes, mandando flotas de caza de submarinos y protegiendo mejor a los convoys. Esto generó que los U-boats evitaran zonas costeras como el Caribe y el Golfo de México, por lo que su presencia en las cercanías de México se redujo notablemente. De hecho, el Amatlán fue el último buque hundido en el Golfo, no nada más de México, de cualquier otro país. Y aunque ataques esporádicos en el Caribe siguieron ocurriendo hasta 1944, fue un enorme contraste con el año de 1942, que se registraron cerca de 125 acciones de guerra en este subteatro de operaciones del Golfo y el Caribe, que son, digamos, las aguas adyacentes por el lado atlántico de México. México, pues, realmente no contrarrestó, pues, a los alemanes en ningún momento, ¿no? Porque el Escuadrón 201, pues, va a pelear contra el otro aliado del eje, ¿no? Los japoneses, por la cuestión de la cercanía cultural con Filipinas, ¿no? Una historia ahí importante. Y con Alemania realmente no hay una presencia. La guerra termina el 2 de septiembre de 1945, sin mayores daños para México y con algunos beneficios económicos derivados de la economía de guerra de los Estados Unidos de América, que es la que empieza a arrastrar la industrialización de México, que después todavía se ve más con el alemanismo y con la guerra de Corea. El submarino U-564 fue hundido en el Golfo de Vizcaya el 14 de junio de 1943 por un avión británico. El capitán Reinhard Suren no estaba a bordo, puesto que se había convertido en instructor. Él murió en 1984, de viejo y en su cama. El U-106 fue hundido por una bomba de un avión de la Marina Real Australiana el 2 de agosto de 1943, cerca del norte de España. Para entonces, el capitán Hermann Rasch estaba como oficial del alto mando naval y él también sobrevivió a la guerra, muriendo en el año de 1974. El U-129 fue retirado del servicio en julio de 1944 y desguazado, es decir, hundido como desecho. Y el capitán Hans Witt sobrevivió a la guerra también como uno de los comandantes de submarinos más condecorados de Alemania. Murió en 1980. El U-171 fue hundido en el Golfo de Vizcaya por una mina marina el 9 de octubre de 1942. Gunther Pfeffer también sobrevivió a la guerra, muriendo en 1966. Él fue el único que continuó su carrera en la Marina, en la Bundesmarine, la Marina de la República Federal de Alemania, y murió en 1966. Lograron sobrevivir en un frente particularmente mortífero donde la mayoría de los submarinistas, al menos alemanes, no sobrevivían. La campaña submarina más exitosa de la guerra fue la de Estados Unidos, pero contra Japón. Ese sí, ellos sí lograron el bloqueo naval y prácticamente matar de hambre a los japoneses. Fuentes, pues ese libro que les recomiendo, que se llama Fuerza Aérea Mexicana, la aviación militar, un siglo de historia, 1915-2015, es donde viene ese dato, que como les digo, no encontré otro para respaldarlo, porque sería la única acción de guerra propiamente de defensa de nuestras costas conocida. Y el resto, bueno, son páginas que te analizan la historia de cada submarino, cada capitán, incluso también analizan los buques que fueron hundidos de los diferentes países del mundo, ¿no? El caso de México, pues, para lo que otros países perdieron, pero también, bueno, el Golfo de México
ha sido históricamente, salvo en ese momento, un lago norteamericano, ¿no? Es una de las pocas veces que han tenido, y bueno, en la guerra hispano-estadounidense donde Estados Unidos sintió esa amenaza, ¿no? En el lado de la costa este, pues no hay cantidad de destrucción, ¿no? Los estadounidenses también la pasaron mal con los submarinos alemanes, pero al final, pues la logística aliada se impuso. En el caso de México, pues hay algunos testimonios de la familia de que era el capitán del Potrero del Llano, que era una familia que se dedicó a la marina desde más o menos periodo porfirista, heredando el hijo, y todavía hay descendientes de él en la naval. Y eso sería todo. No sé si tengan algunas dudas. Bien, bien. No sé si hay alguna pregunta o participaciones. Por aquí está Mario Trillo. Pásale, Mario, por acá. Por acá. Para que te vean en pantalla. Buenas noches, grupo. Pues primero que nada, felicitar al maestro Héctor Iván, excelente, ¿verdad? La ponencia. Y preguntarle, aparte de México, países latinoamericanos entraron a la segunda. Y si los barcos que usaba México eran prestados, comprados de otros países, como el Potro de Llano, que dices que eran de alemán, pero ¿se compró o eran prestados o qué onda? Se los quitaron a los alemanes. La requisa es como la expropiación. Algunos no sé si les tocó hace algunos años, no sé si en qué sexenio, que se hizo una requisa de ciertas industrias. Y es que son términos legales que son confusos si se llegan a aparecer. Eh, Nacionalización, expropiación, requisa. Entonces, por ejemplo, todavía de la expropiación petrolera se debate si fue una nacionalización o fue una expropiación o qué rayos fue, ¿no? Entonces, estos buques mercantes, cuando viene el conflicto, que México pues condena la invasión de Polonia y ya la entrada de las potencias del eje en guerra con el resto digo, de Europa Occidental, México están estos buques en costas mexicanas en ese momento y los toma el gobierno bajo su control. Tienen otros nombres italianos, nombres alemanes, y son rebautizados. Potrero del Llano, Faja de Oro, Amatlán, etcétera. La mayoría los agarra Pemex, porque finalmente en este periodo el mayor comercio internacional, lo prioritario para el gobierno mexicano, pues era el petróleo, ¿no? Pues la paraestatal Pemex tenía varios. Hay uno ahí que mencionamos que es de una paraestatal que era la compañía naviera del gobierno mexicano, ¿no? México, a pesar de tener salida a los dos océanos que muchas naciones quisieran, y al Caribe y demás, pues tiene una marina mercante muy pequeña y no hablemos de una naval, pues una naval de aguas dulces, casi grises, o sea, es una guardia costera para cualquier caso, ¿no? Entonces, la mayoría de estos fueron requisados. Sí había algunos que México había comprado a otros países, o sea, era raro que México no tenía astilleros en ese momento. Hay navales actualmente, por cierto. Se construyó dijo, es una corbeta, pero casi tiene tecnología de fragata, estándar OTAN, la Benito Juárez, que se armó aquí, que sea una versión de un buque holandés, digamos en la actualidad. Ajá. Pero en ese momento, pues, no había realmente astilleros y lo que se hacía era comprar barcos. Pues en este caso, pues se lo sacaron, ¿no? A los italianos y a los alemanes. Había algunos otros que siguieron, que fueron requisados, que todavía estuvieron navegando varios años. Esa es una. La participación latinoamericana, bueno. Esto es en lo que la defensa de o situación de nuestras costas se refiere, pues todos hemos oído del Escuadrón 201, que veremos si lo hago, ¿no? Hay alguien lo hizo aquí, entonces en algún momento, no sé si ahora para el ciclo que pudiera ser una versión más nueva. El país, Cuba, bueno, prácticamente toda Latinoamérica, menos Argentina. Argentina tenía muchas simpatías germanas, al grado que muchos de los criminales de guerra alemanes fueron a Argentina. Y ahí está la historia, ¿no? Que si Hitler se fue a Argentina,
Y luego incluso tú ves algunas de sus fuerzas armadas y se nota una influencia germana interesante en algunas, ¿verdad? En las del Cono Sur. Lo que es el Caribe, del lado estadounidense, ¿no? Cuba era una semicolonia estadounidense, aunque ya era independiente, y fue de los golpeados, entonces Cuba fue de los primeros que declaró la guerra al eje. La mayoría de los países, con Colombia igual, Venezuela no se diga, que fue atacado directamente, pero ya una participación directa, Brasil. Pero Brasil, bien, o sea, Brasil mandó una fuerza expedicionaria a combatir en Italia a los alemanes, compuesta de dos alas, de dos fuerzas, una fuerza aérea expedicionaria, muy parecida armada más o menos como el Escuadrón 201 con P-47 Thunderbolt, que era un gran avión pesado, más utilizado ya en este periodo para el ataque a tierra, que la mayoría eran misiones, lo que le llaman los gringos Class o Air Support o apoyo aéreo cercano, que son sumamente peligrosas, ¿eh? Porque están muy cerca de tierra, bomba, por radio llamando las tropas de tierra solicitan el ataque aéreo y los aviones cerquitas y más en esa época que no había cohetes y bombas, no había propiamente misiles a los que tenían los alemanes que estaban más adelantados en eso y experimentales. Y esa fuerza aérea expedicionaria brasileña. Y la otra fueron bastantes fuerzas terrestres brasileñas, una fuerza expedicionaria terrestre que también combatió en Italia, y se les conoce bajo el nombre de las cobras fumantes. Las cobras fumantes, esta palabra viene de que el presidente de Brasil, igual que el propio presidente de Estados Unidos, prometió que ellos nunca iban a participar en una guerra europea, y de hecho mencionaba que Brasil iba a ir a la guerra el día que las víboras o las cobras fumaran. Lo sucedió. Y así se llamaba esta unidad. Combatió fuerte a los alemanes en Italia. El frente italiano es interesante porque ahí aventaron, por decirlo de alguna manera, fuerzas internacionales de muchos países. O sea, había legiones polacas, exiliados checos, brasileños, muchas fuerzas de las colonias británicas, de Australia, claro, el ANZA, que es Australia, Nueva Zelanda, de la India, además, o sea, en Italia había como más, de más naciones. Hay unos monumentos donde vienen todos los países que participaron en Italia, y Brasil es el que de manera más que México, o sea, México en Filipinas, nada más una fuerza aérea expedicionaria, igual, apoyo aéreo cercano, pero Brasil sí se involucró fuerte. Este sería el país latinoamericano más metido en la segunda. Brasil, sin duda, no hay duda que Brasil. Curiosamente, hay pocos ejemplos de países latinoamericanos combatiendo fuera de Latinoamérica, pero sí los hay. Este es uno, Brasil, digamos la Fuerza Expedicionaria Mexicana de Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana en Filipinas, en Corea, Colombia, Cuba, en África. África combatió en guerras en Angola contra Sudáfrica y en otras partes, pues, apoyando a la URSS. Y Argentina tuvo una participación ahí medio pequeña en la primera, bueno, no la primera, la guerra del Golfo Pérsico, la de 1991, ¿no? Son de los pocos ejemplos que se me vienen ahorita a la mente. De América, Canadá, que lo vemos como un país pacífico. Canadá es un país del Imperio Británico en ese momento, con cierta autonomía, combatió en todos los frentes. Cuando hablamos de Normandía, una de las playas eran canadienses, estaban dos norteamericanas y tres británicas, pero por ahí iban los canadienses. Y es un país OTAN, y a la fecha en Afganistán, donde sea, o sea, Canadá, que lo vemos como el Pacífico, no lo es tanto, ¿eh? Pero esa es la participación latinoamericana. Y bueno, están las colonias, ¿no? Que había todavía en ese momento, ¿no? Belice era colonia. Commonwealth, que es finalmente, bueno, son un esquema entre, ya en este momento ya hay mucha autonomía, menos a la India no se la quisieron dar y la perdieron totalmente. ¿Y no tenías otra duda o nada más eso? ¿No?
Iván, Buenas noches. párate aquí, mira, para acercártelo. Uy, Felicidades, un gallo muy interesante. Y mi pregunta es la siguiente. Mi pregunta es la siguiente. ¿Dónde se reabastecían los alemanes? ¿No sabes? Porque pues andaban acá en el Golfo de México y se tenían que reabastecer en algún lado. No sabes nada de eso. Bueno, había dos maneras de hacerlo. En América no tenía ningún amigo tan cercano como para eso, aunque, como les digo, en Sudamérica atracaban la marina militar germana. De hecho, hay una batalla que es la batalla del Río de la Plata, en la Segunda Guerra Mundial, donde los británicos se tundieron a los alemanes en la costa argentina, ¿no? No, los U-boats tenían capacidad de combustible para llegar hasta la costa este de los Estados Unidos y hasta el Caribe. Entonces, tenían calculado el tiempo y tenían que regresar, y el viaje era regresar, no aquí en Alemania, pero había muchas bases de submarinos en Francia, en la costa francesa. Ahora, otro país amigo del eje, pues, España, la España de Franco. Entonces era lo que tenían más o menos cercano. Esa es también una de las razones por las que los alemanes pierden la batalla del Atlántico, porque realmente están moviendo los submarinos así, eran el único buque fuerte que tenían. Entonces, porque los acorazados alemanes los terminaron destruyendo desde el aire la RAF y los estadounidenses, ¿no? Entonces, una de las razones de la derrota era la dificultad también de acercarse a la costa este. Ahora, los puntos de mayor actividad submarina no eran el Caribe ni el Golfo, sino la costa este y el Atlántico Norte, cerca de las costas británicas, y la zona del Báltico, tirándole hacia la zona, digamos, para evitar que los buques llegaran a Murmansk en la Unión Soviética. Pero operaciones navales alemanas, incluso hubo una conjunta poco conocida en Madagascar, y donde se juntaron los alemanes y los japoneses en el Océano Índico. Pues tenían bastante autonomía en los submarinos, sobre todo los últimos, el tipo 9 y 21, es el primero eléctrico que llegó a existir. Gracias. Sí, buenas noches. Felicidades, licenciado. Excelente exposición. Sí, nada más para comentarles, es una vivencia. A los 15 años me fui de aquí de Chihuahua a Guadalajara, precisamente a la FAM, a presentar el examen, puesto que quería ser capitán, piloto aviador. Era el grado para el que seguía uno estudiando ahí. Pero en las primeras de cambio me hicieron el examen de vista. Estaba muy cegueta, para atrás. No usaba lentes ni nada. Nos dijeron, regresa en un año, pero ya con lentes. Y claro que cambia la vida. Pero con lo que está comentando aquí el licenciado Héctor Chacón, es el que ahí en Zapopan hay un museo sobre pues, aviación, y que está muy rico. Así que en el siguiente viaje, que hacen gratis además, para los de la tercera edad, en la siguiente vueltecita por ahí vamos a andar. Muchas felicidades, Adelante. De hecho, yo no tenía idea del museo. Yo tenía mi lista de mis prioridades, ¿no? Y lo obvio de Guadalajara, nunca había ido. Pues, del Hospicio Cabañas, el Teatro de Degollado y demás. Y fuimos a Tlaquepaque, entonces agarramos un tourcillo. Soy muy fan de los tourcillos de ese tipo, pero bueno, me gusta más descubrir las cosas yo. Y íbamos en el camión y volteo a ver unos patios y veo unos aviones, lo veo. Estoy viendo, dije, y vi el P-47 Thunderbolt, dije, no importa, ¿no? Mañana vamos a estar aquí. Y al día siguiente, eso fue, todo se interrumpe, los demás planes, tenemos que venir a este museo, ¿no? Y duramos todo el día, o sea, los que nos gusta la historia de ese lugar es una maravilla, como les digo, están esos aviones, están los Araba, esos que tienen una historia más negra de la Guerra Sucia, es el único lugar que compite en armas de la revolución con la Quinta Luz en este país que yo he visitado, y tiene alguna que no tienen acá.
Algo de lo contemporáneo también, de las armas actuales, del Chicoat y demás. Tienen algunas cosillas de documentos y esa galería, que es lo último que te alcanzas a visitar, que es donde hay armas de colección que la Sedena compró, yo creo, o confiscaron de Hacienda, no sé cómo llegaron, pero hay incluso espingardas que son mosquetes de la India, de Persia, o sea, vale mucho, mucho la pena. Ese es un museo que se conoce poco, tiene sus temas de museografía como suelen tener los de la Sedena, pero es una joya que vale la pena visitar. Hola, hola, buenas noches. Con muchas felicidades, doctor Iván. Muy, muy buena tu plática y creo que fuiste más allá de la investigación al consultar varias fuentes pues de primer nivel, ¿no? Como los que nos comentaste hace un momento. Desconocía que 15 días antes de que concluyera la Segunda Guerra Mundial en Japón ocurrió el rendimiento también allá de la guerra. Y no sé si durante el periodo de esta guerra del Atlántico ocurrieron epidemias, enfermedades, algo que pienso que sí, obviamente por los climas adversos para quienes venían de otros países, ¿no? No sé si leíste, te documentaste al respecto, encontraste algún dato de eso. Es curioso, pero y esto es una buena manera, es un contraste entre lo que fue la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Las epidemias, pues, es algo que suele acompañar a las guerras. La Primera Guerra Mundial se distingue por sobre todas las cosas de la influencia española, ¿no? Pero probablemente una de las guerras modernas donde se le da la vuelta al tema es la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? En la Segunda Guerra Mundial, y el doctor no me dejará mentir, hay una revolución médica en el campo de batalla. Entonces entra la penicilina de manera masiva con los norteamericanos. Los alemanes utilizan la sulfa también de manera masiva, o sea, hay una mayor atención médica, mayor prevención de las enfermedades, y también se empieza a tratar por primera vez este tema, lo que le llamaban en ese momento la fatiga de guerra, que ahora lo conocemos como síndrome de estrés postraumático. O sea, analizaban soldados que estaban ya totalmente mal mentalmente y los mandaban a descansar en algún punto, veían si se podía reintegrar o no, porque un soldado en esas condiciones puede ser peligroso para sus compañeros. Una de las series de HBO retrata mucho esta parte en la Guerra del Pacífico, la de The Pacific. Viene mucho ese tema de los que los mandan a descansar a una isla a ver si se pueden readaptar o no. Es la primera vez donde se lo toman en serio los norteamericanos. Pero en los frentes donde sí la enfermedad fue considerable, en el Pacífico, en ciertas zonas, con la malaria. La malaria y el tifo, que son, el tifo es la de las que más han diezmado a los ejércitos, más que la viruela, que es conocida aquí por el tema del asedio de Tenochtitlán, por el agua contaminada, y ahí mata a cantidad de gente. Pero la irrupción de antibióticos de manera masiva en los campos de batalla redujo muchísimo eso en comparación a las guerras del pasado. Ahora, la población civil, mucha sufrió hambre, sufrió desnutrición, pues fue siempre más vulnerable. Y esto es en particular en China con la invasión de los japoneses. Los japoneses lanzaron armas biológicas contra la población china, de diferentes enfermedades, y no es que la haya podido diezmar, ¿verdad? Pero sí generaron bastante mortandad, ¿no? Buenas noches, pues para felicitar a Héctor Iván por su excelente plática, de las que realmente nos dan ganas de seguir viniendo a este grupo con este tipo de pláticas tan amenas, tan bien documentadas. Pues yo quiero hablar solamente de dos instrumentos que se utilizaron mucho en la Segunda Guerra Mundial y que cuando hablábamos de submarinos, pues nos venía a la mente el sonar, ¿verdad? El sonar es un instrumento que utiliza el sonido como medio de localizar algunos fuentes, algunos vehículos como barcos o submarinos. Eso desde la época de Leonardo da Vinci. Ya él sabía que el sonido transmitía a una gran velocidad en el agua. En el aire se transmite a 300 metros por segundo, en el agua a 1400
en algunos medios más sólidos, como el diamante o el cadmio, o sea, a 12,000 metros por segundo, o sea, la velocidad es... Por eso a veces cuando nos introducimos en el agua, andamos ahí buceando, y alguien golpea las piedras, pues la velocidad es mucha y nos afecta, nos tenemos que salir porque realmente nos... Entonces, este sonar fue utilizado en la Segunda Guerra Mundial porque fue inventado desde 1917. El otro que quiero, entonces ya estaban incorporada otra tecnología en la Segunda Guerra Mundial. Cosa que no le tocó al Titanic. Si el Titanic hubiera tenido su sonar, hubiera probablemente detectado los icebergs, cosa que no fue así. Y ocasionó su hundimiento. Otro instrumento, pues, es el radar. El radar no utiliza sonido, sino ondas electromagnéticas, como la luz visible o los rayos gamma. Una onda del espectro electromagnético, pues, son las ondas de radio. Este instrumento fue inventado en 1937 en el Reino Unido y fue un secreto de guerra, así como muchos secretos, había secretos médicos. Esta tecnología del radar también fue un secreto que utilizaron Inglaterra y sus aliados para guiar sus aviones hacia puntos específicos en Europa. Y esto constituyó también una gran ventaja a la hora de los bombardeos. Bueno, pues es todo. Felicidades. En la cuestión de profundizar más en lo que fue la batalla del Atlántico, esas dos tecnologías, bueno, y la batalla de Inglaterra, esas dos tecnologías son fundamentales. Y bueno, los británicos están en inferioridad numérica con la Luftwaffe, con la Fuerza Aérea Alemana, es la manera en que lograron distribuirse para defender la isla. Y el radar también se utiliza, no nada más para detectar aviones, se utiliza para detectar barcos de superficie. Entonces, cuando ya tienen en la batalla del Atlántico de navíos y de aeronaves norteamericanos y británicos cazando los submarinos alemanes, pues es el radar el que detecta en superficie y es el sonar el que detecta bajo el agua. No hay cosa más sigilosa en el mundo que un submarino, porque el submarino pues, no lo es y el radar nomás lo puede detectar cuando anda afuera y es el sonar precisamente el que se utiliza. Ahorita la tecnología del sonar pues es muchísimo más avanzada. Cada submarino nuclear o de caza o de ataque pues lleva su especialista en el sonar detectando cada sonido y con cierto conocimiento de cómo suena cada nave enemiga o aliada, o sea, es un nivel de preparación considerable. Como siempre te felicito, Héctor. Yo más quería complementar lo que dijo el licenciado Salcido. Mi esposo trabajó en el aeropuerto 25 años. Y sí se requiere de una salud impecable para poder ingresar a la escuela de aviación, que la mejor escuela de aviación que tuvimos nosotros aquí en Chihuahua fue el señor Leo López. Otro detalle, por aquí alguien comentó que si se puede rentar un avión para la guerra, no. Ustedes no tienen idea lo que cuesta sostener un avión, desde los hangares, los mecánicos. Entonces, los mecánicos son algo muy importante, porque con lo que ellos manejan, el combustible que ellos manejan, me comentaba mi esposo, es muy fácil, prende. Y a Carlos le tocó ver en 25 años a muchos pilotos, perdón, a muchos mecánicos que desafortunadamente murieron quemados. Aunque hay equipo de protección, tienen botas, tienen casco y tienen una especie como un mameluco que evita un poco, que no sea flamable, pero aún así muchos mecánicos fallecieron. ¿Por qué? Porque el combustible es muy... Y el mantenimiento de un avión, por muy pequeño que sea, si sale muy caro. Nosotros íbamos a viajar con los Almeida, aviones privados, con Aeroméxico, con Aerocalifornia, con una línea italiana, pero llegamos a viajar con los aviones de la PGR, no, esos son otra dimensión, se siente, esos
de un momento a otro ya estás en otro estado. Me respeto, Iván. Muy interesante esa es mi pequeña participación. Bueno, no, y si mantener un avión es caro, un helicóptero es peor, ¿eh? Si algo es caro, en términos militares, son las fuerzas aéreas. Bueno, la naval también, cuidado, ¿no? Pero los contratos militares más caros, del mundo, el caso del F-35 Lightning II de la Boeing, y bueno, los de Lockheed Martin, que es la compañía más poderosa de tecnología militar del mundo, aéreos, son presupuestos bestiales, o sea, sobre todo los que maneja el vecino del norte, ¿no? Y mantener una fuerza aérea es bastante complicado, o sea, es la logística, los recambios, el personal de tierra y las horas de vuelo que un piloto requiere. Entonces es muchísimo dinero. Entonces, la mayoría de las fuerzas aéreas latinoamericanas pues no invierten esas cantidades de recursos, ¿no? Y son pocas en el mundo las que invierten grandes recursos. Primero, las que son fabricantes, como Estados Unidos, como Rusia, como China, como Francia, como Reino Unido, etcétera. Y luego ya las que compran contratos militares con tal o cual país, que son muy celosos y te dan la versión tal y tienes que comprar los recambios con tal compañía, pues es otro tanto, ¿no? Entonces es muy caro. Y México, en casas, pues tiene algo ya muy viejo. En helicópteros, que es como que más dado a las necesidades del país, ahí hay una inversión buena. O sea, hay Black Hawks, hay Mi-8, hay Cougars, que son pues, de lo granadito del mundo, ¿no? Pero es caro. En pocos países se avientan eso. En Latinoamérica en particular, los que tienen dinero grande metido, pues es Brasil, que tiene su propia industria aeroespacial. Embraer, los que trae, por ejemplo, Volaris son los brasileños. Y Colombia más o menos, y Argentina tiene la bronca de que es difícil que alguien le venda porque BAE Systems, en todas las casas occidentales les fabrica, BAE Systems es británica, entonces las Malvinas juegan un papel ahí, pero son contratos muy caros. En este tiempo no eran tan bestiales los costos, pero comparado con lo que cuesta ahora ese tema, está fuera de la escala. Iván, muy interesante tu investigación y toda tu presentación. Ya, yo nada más quiero agregar, o sea, yo conozco el museo ese militar de Guadalajara y sobre todo me asombró que México produce, pues a un nivel quizá tecnológico un poco bajo, pero produce algunas armas, misiles, cohetes y varios detalles. Pero algo que me llamó ahí la atención es un letrero que dice, si un país no es capaz de producir su armamento, está sujeto a que otro país lo invada. Y sí, cierto, eso sucedió, por ejemplo, aquí en la Revolución, se les acabó el parque y dependíamos de Estados Unidos. Entonces, todos los países tienen que, de alguna manera, meterle un presupuesto a la investigación y seguir descubriendo, fabricando sus propias armas. Es como una supervivencia, sobrevivencia de nuestra nación, de nuestro país, porque si dependemos, por ejemplo, de Estados Unidos, pues estamos sujetos a que cuando nos hagan un boicot nos van a frenar o que dependemos. Entonces, México, en cierta manera, sí produce sus pocas armas a un nivel quizá bajo, me asombró. Vi algunos cañones y algunos misiles, ¿qué les puedo decir? Como de 1 metro, que yo no creía que México producía eso, produce todas las armas de 7.62 y de cañones 50 milímetros y varias cosas, que me asombró porque yo pensé que todo se lo compramos a Estados Unidos, pero es muy interesante cuando se dan una vuelta ahí por Zapopan, en Guadalajara. Ese museo, no sé si sea uno de los museos el más importante, pero hay aviones, hay fábricas, hay historia, hay todo de lo que es lo que es la industria de la guerra. Que quiera o no quiera, tenemos todos que conocer un poquito de eso. Gracias, Iván.
Esa frase que mencionaste Sí. es de Venustiano Carranza y la mencionó precisamente en el contexto de la revolución. Pues la revolución pues, se peleó con armamento de fuera, ¿no? O sea, realmente México no producía parque. Son pocos los ejemplos, el Mondragón, por ejemplo, el rifle Mondragón que tuvo un estatus de culto y sufrió en muchas partes del mundo, era de lo poco que se fabricaba en México. Pero, por ejemplo, el Winchester 30-30, que era la carabina típica del ranchero mexicano en esos periodos, que fue lo primero que se utilizó, pues es norteamericano. Y el ejército federal, el Mauser 98, que es el mejor rifle de la primera mitad del siglo XX. El Mauser 98 se usó en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial por los alemanes, y pues, realmente dejó de usarse porque entró el rifle de asalto, ¿no? Pero que es la tecnología que conocemos ahora. Y esa frase es de Carranza precisamente con esa observación, porque pues Estados Unidos cerraba la frontera o el chorrito, cuando ya no quiso a Villa, pues ya no le vendió, cuando las rebeliones que hubo, por ejemplo la renovadora, pues les cerraron la frontera. Huerta también tuvo esa bronca, aunque pues, ellos tenían armamento alemán, entonces pues, si eso, si se fijan en el mundo, pues quien pone, el que fabrica y pone, es capaz de dirimir un conflicto fuera. Está el caso ucraniano, está el caso en todos lados, pues. Bueno, felicitaciones, buena práctica. No, dos comentarios. Uno que se comentó ahorita sobre la industria, bueno, entre tantas cosas que tiene la industria de Chihuahua desconocida. Aquí se fabrican los helicópteros Bell. Es una planta, me ha tocado estar ahí y sale prácticamente armado. No los vemos en la calle porque van en los trailers y lo único que les falta es el motor, que lo instalan allá en Canadá. Entonces aquí prácticamente se arma el 80-90% del helicóptero. En la otra, y cuando era un helicóptero, pues capaz que se hizo aquí en Chihuahua. Y el otro tema, nomás para comentar, es sobre el Potrero del Llano. Y la historia del nombre Potrero del Llano, cuando se permitía hace tiempo que los mexicanos mexicanos petroleros, aparte de Pemex, surgió un millonario petrolero que era un señor Peralta. Este señor Peralta tiene un rancho en Veracruz y una compañía que se llama Petrolera El Águila, y luego aquí podemos perforar, pues, órale, y total que hicieron un trato que por cada barril de petróleo iban a dar una cantidad en dólares de lo que saliera. Lo perforan y sale un pozo de los más productores del mundo de aquel tiempo, 35,000 barriles diarios, o sea, ese pozo. Entonces el nombre que le pusieron fue Potrero del Llano. Y total que pues, fue un super pozo que también existe en todas partes como para visitar, y el señor Peralta pues hizo una fortuna que le pasó a otra familia y siguen siendo políticos de México, son los dueños de la empresa IUSA, Carlos Peralta. Entonces es una historia del nombre original del Potrero del Llano. Adicionando a lo que dijo el Inge, Navinal fabricaba arneses para Lockheed Martin del F-16 Fighting Falcon, que es el avión norteamericano más fabricado, digo, actualmente. Ya, pues, ya son más viejos, pero esa parte se fabricaba aquí. Y si hijos Potrero Llano, bueno, faja de oro, los que les tocó cuando platicamos de los pelaicistas en la revolución, la zona petrolera de la Huasteca más rica, donde dominaba Manuel Peláez, para las compañías británicas se le denomina la faja de oro. Sí. Gracias, buenas noches. Nada más para dar un breve detalle. A mí lo que me llamó mucho la atención de sobremanera de ese museo que yo no sabía que existiera. Yo donde quiera que hay museos, cuando he viajado, es lo primero que anoto, que dónde debo de ir. Y si se trata de armas, párele de contar, hasta ahí llegó el todo. Se acabó el mundo. Yo debo estar ahí donde están esas armas. Me tocó el museo de la Sedena en México, a un costado de ahí de Bellas Artes. Está muy chico,
pero muy completo. Hay algunas banderas y a la moda, dice el ranchero. Me di cuenta de un detalle que le faltaba ahí de denunciar, y andaba un oficial por ahí. Le dije, aquí hay un error, aquí usted debería decirle a sus mayores que deben de anotar esto y a meter la cuchara como siempre. Pero bueno, me tocó decirle, ¿sabe qué? Aquí necesitan hacerle esto y esto y esto y lo otro. Muy buen museo, muy bonito. Creo que ahí vi precisamente el que hablábamos del gran genio Mondragón, un general porfiriano que desgraciadamente se quedó con los porfiristas y pues obviamente pasó al olvido, como todos los grandes genios mexicanos. Él diseñó el fusil Mondragón, que lo trató de inducir aquí en México casi no lo apoyaron. Se tuvo que ir con su fusil a Suiza, y ahí Suiza en la fábrica se encargó de promoverlo, y era tan fino que en las tropas de infantería, al estar en contacto con la arcilla, se atoraban. Pero ojo, llegan los alemanes y dicen, esto era mío. Los grandes técnicos o tecnólogos de Alemania dijeron, este rifle es de nosotros. Le pusieron, más o menos en palabras en español, gran fusil Porfirio Díaz Mondragón. Así lo bautizaron casi tácitamente, y lo montaron en los aviones por el rendimiento que le estaba, por el sistema que tenía este fusil de integrar el automático. Entonces le estaban nomás chorreando las balas al enemigo. O en tierra era también de un tiro por tiro. Eso es con respecto a Mondragón. Y la otra de Mondragón, en los Estados Unidos, cuando se vino la cosa de que le echaban muchos días de pérdida para rodear toda la América del Sur, los barcos querían tener un paso recto de océano a océano, y obviamente el primero que vieron fueron a México. Se acordaron de Texas, que fue muy fácil, que mira yo, que no, que mira qué bonito, y toma tu espejito y toma tu dinerito y permítenos hacer en el istmo un canal. Le dijo Porfirio, de maíz paloma, aquí te friegas, por no decir otra cosa, ¿eh? Entonces, no les permitió, y hicieron varios intentos y nunca procedió. Y entre tanto, Mondragón diseñó un cañón de gran calibre y de gran longitud, que ya han agotado las maneras de Estados Unidos de como meter cabeza de playa de americanos, y después de decir, afectaron a mi gente, ¿no? Mandó los buques de la Armada Americana y las fuerzas de Mondragón en Oaxaca le dijeron, alto, ¿a qué vienen? Identifíquense cuál es su motivo, cuál es su misión. No contestaron y se seguían acercando hasta que no obedecieron nada. Le sueltan el primer demoniazo de aviso, cae muy cerca de uno de los buques, y así continuó viniendo, y el segundo se lo enviaron a tirar, a hundir, y le pegan al barco, y entonces es cuando los americanos se asustan y se van, se regresan asustados, fracasando la invasión. Eso es con respecto a las armas de nuestro país, que pues va en relación a lo que es la Segunda Guerra Mundial. Y la otra versión que quería yo decirles es de que visité el Museo de Armas. Tiene armas militares y muchas civiles, que está en Puebla. Inclusive ahí está un bimotor original de la Fuerza Aérea Mexicana.
bonito aparato. Yo también soy aficionado y gran fan de los aviones. Y ahí está como una reliquia, como un verdadero diamante. Y el museo está muy completo, muy completo. Inclusive muchas armas civiles que a mí me dio una envidia que las hayan dejado ahí. Y yo no sé cómo, si para qué haya dejado esta persona, que era el político ese de Puebla que se cayó con un helicóptero, para que las haya donado, decía yo, ¿qué es lo que tendrá en su casa? ¿Sí? Entonces, pues está muy interesante ese otro lugar con respecto a la historia de armas de nuestro país. Desafortunadamente, perdón, hoy día nuestros grandes tecnólogos, entes pensantes de la Sedena, están contribuyendo a tratar de borrar de la Constitución el artículo que le permite a cada ciudadano mexicano tener sus armas. No les hace nada a nosotros, los narcos, pero sí se van contra nosotros los mexicanos, digo, los civiles. Bueno, creo que si me falta algo, me devuelvo. Muchísimas gracias. Yo bueno, el que está ahí es en la calle de Tacuba, el Museo de la Sedena, le llaman el Jardín de la Triple Alianza. Es bastante pequeño. En México hay pocas cosas de la Segunda Guerra Mundial. En ese me tocó ahí un rifle de asalto Stungevert 44, es el primer rifle de asalto de la historia. Y ahí mi anécdota es que le quise tomar una foto y se pusieron muy sangrones y no dejaron. Ahí me fallaron, ¿eh? No es como una pintura antigua que por un flechazo se daña, ¿verdad? Pues un pedazo de metal. El Mondragón es tan relevante que yo nunca lo he esperado en vivo, pero sí me tocó en un videojuego del Battlefield 1. Ahí salen videojuegos, o sea que no es un arma desconocida fuera de México, en la historia a nivel mundial tuvo su reputación. Sí, gracias por tu plática, Iván, muy completa. Yo quiero hacer un comentario sobre ahorita lo que estaban diciendo, que lo que dice Iván, que fue una frase de Eugenio Carranza, que cada quien debería producir sus propias armas. A mi manera de pensar, esto ya es un poco obsoleto. Hay un libro de Yuval Noah que se llama Homo Deus, y él dice que la próxima gran guerra mundial va a ser cibernética. Y ahorita nosotros vemos en los últimos años dos ejemplos muy claros de esos. Uno es la guerra de Rusia contra Ucrania. Cuando Rusia empieza a meter sus tanques por la zona del Donbass para atacar, se ven los videos de que los ucranianos estaban equipados. Era como un lanzagranadas. Era un arma que le disparaban al tanque en un costado e inmovilizaba el equipo de software del tanque, lo inutilizaba, y los pilotos, los del tanque, salían corriendo para devolverse, y se ve un video donde otros ya se van devolviendo los tanques, en lugar de ir, ya se van devolviendo. Hay unos videos también donde se ven los granjeros ucranianos arrastrando los tanques a sus granjas para tenerlos como recuerdo. Entonces, todavía va a haber mucho cuerpo a cuerpo y todo eso, pero yo también pienso que va a ser algo cibernético. El otro ejemplo que lo estamos viendo es en la guerra de Israel contra Gaza. Ahí vemos que ahorita los drones son una parte mucho más importante que los tanques y las pistolas. No, ese lo leí, pero ese no vi ningún video ni nada. Dice que los israelíes localizaron los túneles que hay abajo en Gaza, donde se esconden los terroristas. Y cuando los localizan, ellos avientan un arma que es como una bomba, pero produce mucha vibración que hace que los túneles se caigan. Sí, entonces esas son armas tecnológicas y pues hasta punto cibernéticas, ¿verdad? Entonces, quién sabe, por ejemplo, a un país como México, como Canadá, que son medianos para abajo, si les convenga tanto invertir en armamento,
que al último, por ejemplo, si nosotros nos peleamos contra Francia, pues Estados Unidos nos va a proveer de armas. Lo que está pasando ahorita, dicen que Estados Unidos no quiere que la guerra se acabe entre Rusia y Ucrania porque ellos están probando sus armas y al mismo tiempo debilitan a Rusia. O sea, ellos son los menos interesados en que se acabe la guerra. Pero sí, yo pienso que hay unas cosas que están pasando su tiempo. Digo, siempre va a haber las armas de asalto y todo eso porque son indispensables, pero yo también pienso que la próxima guerra se va a hacer un poco más cibernética. Gracias. Bueno, por el caso de México, pues el enemigo natural, además de nosotros mismos, ¿verdad? Pues son los estadounidenses, ¿no? Oh, bueno, lo que es para no dormir en la actualidad es el dron. O sea, los drones son los que están definiendo y redefiniendo el campo de batalla. Y no nos vayamos tan lejos como Ucrania. Los grupos de tal negocio de México los están utilizando sistemáticamente en ciertas regiones de México, contra ellos mismos, entre ellos y contra las fuerzas de seguridad de México. Y eso sí está, y algunas tácticas parecidas a las de Ucrania, tan lejos como Michoacán, ¿no? Bueno, buenas noches. Yo quisiera felicitarte, Iván, porque está muy interesante la plática. A mí me gusta mucho lo que es la Segunda Guerra Mundial. Pero yo traigo una pregunta que no sé si sea de ese tiempo o es más moderna. De los rifles de un señor que se apellidaba Mendoza, que él fabricaba también armamentos. ¿Qué es de aquella época? ¿Es más moderna? ¿Por qué ya no se fabricaron? ¿Qué es lo que sucedió con el señor Mendoza? Viene de la Revolución, Mendoza. No está toda la Segunda Guerra Mundial porque de hecho poco lo usó el ejército mexicano, pero sí fabricó, empezó pues en tiempos de la Revolución. Y la compañía, yo no sé ahorita cuál es su estatus, ¿verdad? Pero muchos años fabricó para tiro deportivo y las podías ver, los rifles, e incluso ahora que mencionan que en Estados Unidos hasta en Walmart se venden armas, pues yo recuerdo haber visto algún rifle en Mendoza o en Futurama cuando se llamaba Futurama o en La Soriana. Por ahí han dado circulando algunas biografías de ellos en redes sociales, pero sí tuvo su relevancia. No tanto militar, pero porque creo que el ejército sí llegó a adoptar una pistola Mendoza entre las reglamentarias, no sé si en esos años de los 40, pero el tiro deportivo sí se veían en tiendas aquí. ¿No? En México existe la fábrica de armas Mendoza, y está fabricando armas para la policía bancaria. Es la que usa hay una metralleta parecida a la UCI y la está fabricando esa fábrica. Está en México. Creo que mi cuñado lo mandaron a hacer una entrevista y un reportaje a esa fábrica. Sí ubico esas, son subametralladoras, las he visto en policía bancaria, no sé, pero sí lo he visto en compañías de seguridad. No sé si parece que ya se votaron mucha participación, ¿verdad? Pues muy interesante el tema, Iván. Y pues vamos invitamos para el próximo año que amplíese ahí con complementos, pues, la participación de México en otras áreas sobre el Escuadrón 201 y toda esa parte, ¿no? Muy bien, jóvenes, entonces, pues damos por concluida nuestra reunión. Gracias a los compañeros allá conectados. Unos por ahí en los comentarios, pues hay felicitaciones, no hay preguntas, no hay felicitaciones. Bien, pues vamos a dejar de grabar y para pasar acá a otros temas. Generales.